mientras más complicado esté la situación económica en la empresa, mejor asegurado deben de estar. Hay productos que no cubren inundación. Ahora, no es lo mismo una inundación que una inmersión. Yo he visto casos de clientes nuestros con un camión chocaron un caballo, el caballo era el sustento de esa familia, ese caballo, la demanda llegó por 20 millones de pesos. Tu perro mordió al vecino. Eso tiene cobertura. Bienvenidos a Contacto Podcast, el podcast de Revista Contacto. El día de hoy vamos a hablar de seguros porque muchas veces nosotros creemos que tenemos el futuro asegurado, pero no es así. Y por eso el día de hoy trajimos a una persona experta en este tema que es Héctor Álvarez de Álvarez Rojas y Asociados, corredores de seguros. Sí, es un tema muy interesante. Muchas veces uno no se da cuenta de lo que significa tener o no tener un seguro, y más en momentos difíciles. Entonces, creemos que es un tema muy importante para muchas empresas, para muchas familias, para muchas personas. Entonces, ¿qué mejor que hablar con un corredor de seguros? Héctor, bienvenido a Contacto Podcast. No, muy buenas, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar con ustedes, compartir en esta mesa, poder hablar, conversar y tratar temas de importancia y sobre todo lo que me apasiona, que es la parte del sector asegurador, lo que me gusta y del cual dependo y vivo. Vamos a partir por la pregunta simple. ¿Cuál es la principal diferencia entre tener un corredor de seguros y una aseguradora? Bueno, entendamos algo. La aseguradora es la entidad que hace el producto, vamos a llamarle así, de una forma más llana, hace el producto, tiene el seguro. El intermediario es un asesor. El intermediario, el corredor de seguros, es quien cuando un cliente tiene una necesidad, se supone que debe de estar acompañándolo en todo momento, y no es lo mismo que tú vayas a una aseguradora a decir, yo quiero un vehículo, y pongamos el caso de ejemplo, algo práctico y fácil, es un seguro de vehículo, que tú vayas a aseguradora A, donde tú quizás por vía de un intermediario, de un corredor, puedes tener 5 opciones. Tiene la A, la B, la C, y de acuerdo a tus necesidades tú puedes elegir. Eso es parte de lo que viene siendo el corredor, y más bien una persona, un ariente, un doliente que viene a acompañarte en todo el proceso, no de la contratación de un seguro, sino en todo el proceso, desde la contratación hasta cuando llega a crearse el porqué el seguro, que es cuando tú tienes un reclamo, una necesidad, que vienes a decirle al seguro, óyeme, ven para acá, porque las personas tienen que entender que el seguro no es un gasto, es una inversión. Justamente, Héctor, ahora que tú mencionas eso, nosotros hemos tenido la experiencia de 2 de noviembre, donde hemos tenido unas lluvias torrenciales con inundaciones grandísimas, y muchas personas, sus vehículos terminaron en pérdida total. Cuando van a su aseguradora, se dan cuenta de que el seguro que tenían contratado no les cubría, por ejemplo, inundaciones. Y hay seguros que incluso te dicen, si usted vio un charco, no se puede meter porque usted el charco lo vio. Entonces ya eso no te da la cobertura. La importancia de tú conocer todos los detalles al momento de contratar un seguro. Creo que por ahí es que va el término justamente de cuál es la importancia de tener un corredor y ir directamente a una aseguradora. Si tú vas directamente a la aseguradora, ¿qué va a pasar? Tú dices, yo quiero un seguro de auto, y ellos te van a decir, toma tu seguro de auto. ¿Es lo que tú necesitas? ¿Tiene las especificaciones, las coberturas y los detalles y los límites que tú necesitas? Quizás no. Ya cuando tú vienes a un corredor de seguros, el corredor te hace varias preguntas para poder determinar cuál es el producto que va acorde a tus necesidades. Basado en lo que pones de ejemplo, hay productos que no cubren inundación. Ahora, no es lo mismo una inundación que una inmersión. Hay seguros que cubren la inundación, pero no la inmersión. Vamos a ver cuál es la diferencia, porque, por ejemplo, una persona que va conduciendo y llega a una calle que está, lamentablemente no puede dar ni atrás ni adelante, baja en un tapón y la calle está inundada, lo que nosotros llamamos inundada, ¿verdad? Y hay otro caso de que la persona tiene su vehículo estacionado en un parqueo y el parqueo comenzó a llover tanto que el parqueo se llenó de agua. Entonces ahí tenemos 2 casos. Ahí están justamente los 2 casos. El vehículo que estaba estacionado en tu marquesina, en la calle, estuvo estacionado y de repente, como pasó en los 2 de noviembre, comienza a llover, su vehículo se inundó. Okay. O sea, estaba ahí parado, se inundó. Ahora, la inmersión, y existe la inmersión voluntaria y la involuntaria.
La inmersión es cuando tú tienes la capacidad o puedes tener la posibilidad de no entrar. Yo voy manejando en mi vehículo y veo este charco y yo digo, sí, mi vehículo pasa. Tú tuviste la decisión de poder devolverte. Entonces ya hay aseguradoras que dicen la inmersión no tiene cobertura. O en su defecto, la inmersión tiene cobertura hasta un 50% del daño. Que eso también sucedió en las inundaciones. Que muchas personas dicen, mi seguro, y ahí vienen los famosos términos, es que los seguros quieren ganársela toda o nunca quieren pagar. No, es que en el contrato póliza, si tú hubieses leído, dice que la inmersión tiene una cobertura hasta un 50% de los daños. Estos son puntos súper importantes. Esto de muchas veces lo que se llama leer la letra chica. Así es. Tener un corredor de seguros debe ser quizás, Héctor, y dime si es que estoy equivocado, debe ser lo más similar a tener un abogado. Tener a un abogado al lado tuyo para ciertas situaciones. Uno no contrata un buffet para algo general, sino para algo muy específico, contrata un abogado. Muchas veces uno tiene quizás también ese subterfugio de un corredor es muy caro. ¿Es así o no? Mira, yo siempre he dicho y pongo en la mesa siempre que toda familia debe de tener un doctor de cabecera para cuando estamos enfermos, un abogado cuando tengamos problemas legales, porque cuando te llega una demanda o una citación, tú no vas a donde el juez directamente sin tu abogado, tú tienes que ir acompañado de alguien. Eso pasaría igual que con un corredor. O sea, toda persona tiene que tener un asesor, tiene que tener un corredor, porque somos los expertos en materia. Y como siempre yo digo, zapatero su zapato. O sea, yo particularmente no puedo ponerme a discutir con una persona que es experto en la parte automotriz, en la parte mecánica, porque yo de carro sé que se cambia el aceite, que se cambia el filtro, donde están las gomas y para adelante y para atrás. Pero cuando tú me hablas que el coil, que la cremallera, me pierdo. Entonces pasa lo mismo con los corredores de seguros. O sea, en este sentido, la importancia de tener ese acompañamiento es porque ya nosotros, a ser expertos en algo, podemos decirte, ¿es lo que tú necesitas o no necesitas? Pongo el ejemplo y vuelvo otra vez parte automotriz. Si tú me dices a mí que tú tienes 2 vehículos en tu casa y esos 2 vehículos que tienes en tu casa, uno es tu esposa y otro es el tuyo, ¿el que tu esposa sale al interior? No. ¿Tenemos que tenerle cobertura de asistencia vial ilimitada? Quizás no. ¿Entiendes? ¿Cuál es de los 2 vehículos que tiene más exposición? Entonces, a ese que es de mayor exposición, quizás es que tenemos que tenerle una asistencia vial más extensa, con mayor cobertura, pero también por igual tenemos que tenerle una póliza quizás de responsabilidad civil mejor para daños a terceros, porque muchas veces nos enfocamos en tener la cobertura para daños propios del vehículo, pero nos olvidamos cuáles son los daños a terceros que podemos ocasionar. Y hoy en día, cualquier mínimo evento, las demandas llegan catastrófica. Yo he visto casos de clientes nuestros con un camión chocaron un caballo, el caballo era el sustento de esa familia, ese caballo, la demanda llegó por 20 millones de pesos, para poner un número, porque era el sustento de esa familia. Y ahí de ese caballo dependía el señor, la esposa, los 4 hijos, los yernos, el nieto, el sobrino, y metieron ahí hasta el vecino. Entonces, eso es lo importante del tema de la intermediación, de tener un asesor. Yo hoy te pongo un ejemplo muy claro. Yo me gusta segmentar y dividir. Es una opinión muy mía. Aunque la ley no ampara que existen los agentes y los corredores, yo siempre he dicho que existen los vendedores de seguros, los corredores de seguros, y entonces donde yo entiendo que habemos un grupo que somos los asesores de seguros, que somos los que estamos al lado tuyo siempre y en todo momento. ¿Cuántos corredores de seguro hay en República Dominicana? Bueno, corredores de seguros frente a la superintendencia de seguros específicamente, porque existen los 2 entes reguladores, que es la superintendencia de seguros y la de riesgo laboral. Perdón, la superintendencia de salud y riesgo laboral, la CISALRIL. En total yo diría que aproximadamente 2.000 en República Dominicana, entre los que manejan riesgo y manejan personas. ¿Eso es un número promedio? ¿Estamos bajo? Mucho. Hay muchos. Muchos. Ahora, ¿qué es la realidad? Y podamos entender cuál es el mercado asegurador. De acuerdo a números muy macro, República Dominicana, las aseguradoras, el 80% de la producción que tiene una aseguradora
el 80% lo trae la intermediación, el corredor, en República Dominicana. Nosotros aportamos un poco más del 2 punto y pico del BIP, del sector asegurador al Producto Interno Bruto. Es decir, ustedes son amigos de todas las aseguradoras. Las aseguradoras con ustedes son socios. Le voy a poner más fácil. Las personas se equivocan con la pregunta que me hiciste anteriormente. Aseguradora, corredor. Hay muchas aseguradoras, de las 33 aseguradoras que existen en el mercado, yo diría que casi el 100%, entienden que es importante que los clientes vayan y estén con el corredor, con un intermediario. Sencillo. El costo para el cliente es lo mismo. No le va a salir más caro el producto al cliente si va directo o no. Pero la aseguradora se ahorra. Se ahorra tiempo, gasto operativo. ¿Por qué? Y pongo el ejemplo de un departamento. El departamento de cobros de una aseguradora. Si yo tengo 1,000 clientes, es lo mismo trabajar 1,000 clientes directos que trabajar esos 1,000 clientes segmentados en 4 corredores de 250. Yo tengo que tener solamente 4 empleados, 1 para cada corredor. Entonces, operativamente, le estamos ahorrando a la aseguradora. Pero no obstante eso, lo que dije, cuando tú vas directo, no porque la aseguradora tenga intención de venderte un producto que no vaya acorde a tu necesidad. Es que ellos venden el producto, punto. Ellos te venden un enlatado, punto. Es decir, si me voy a tu respuesta de que hay 2,000 corredores y son muchos, ¿también son muchas entonces 33 empresas de seguro para el país? Mira, hay mercados que tienen apenas 15. Puerto Rico, después del tema del huracán, no recuerdo la cantidad, pero ahora mismo no llegan a 10 aseguradoras en Puerto Rico. Muchas o pocas, realmente yo diría que es suficiente. Yo diría que es suficiente. Para poder segmentar y diversificar el mercado, diríamos que debe haber menos para poder, diversificando, concentrar el mercado mejor o mejor manejo, pero son suficientes. Héctor, yéndonos a un tema que pasó este año muy lamentable, que fue el caso de YECSE, yo creo que ese fue un hecho que nos dejó claro de que no tenemos nada seguro, o sea, de que tú puedes salir de tu casa y no sabes si vas a regresar. Y ahí entramos al tema del seguro de vida. ¿Cuál es la importancia de este seguro y qué representa para las personas y cuáles son esas letritas pequeñas que hay que verificar en los seguros de vida? Yo creo que ese evento, lamentablemente, fue un evento que nos abrió los ojos a muchas personas. Y como seres humanos, y mucho más a otras que están fuera que tenían conocimiento o que no eran usuarios del seguro. ¿Por qué? Porque ahí, y hablando del seguro de vida, cuántas personas y cuántas familias tuvieron problemas. Padres, hijos que quedaron sin sus padres, esposas y sus esposos o viceversa. Y eso, las personas no entienden que lo único seguro que tenemos en la vida y que tenemos es una estampa, lo que no sabemos cuándo, es el fallecimiento. Es que el Señor de allá arriba nos va a llamar y nos lleva. Entonces, ¿qué es lo importante? Nos olvidamos de que cuando tú falleces, tú dejas a los herederos lo bueno, pero también lo malo. Dejas un pasivo. Pero no obstante los pasivos, dejas un tema de algo tan sencillo. Esos niños, ¿quién va a pagar el colegio? Esas deudas, ¿quién las va a asumir? Los niños que tienen 7, 8, 10 años. La asume el que es heredero legal capaz de pagar. Si la esposa quedó, entonces esos pasivos de tarjeta de crédito, de préstamos, de vehículos, lo que fuese, lo tiene que pagar alguien. Alguien en el banco lo va a cobrar. Entonces, yo siempre he dicho que, como dije ahorita, los seguros no son un gasto, es una inversión, es una herramienta financiera. Y ahí con el seguro de vida se puede interpretar y aclarar que es una herramienta financiera. ¿Por qué? Porque si tú fuiste programado, y no voy a extenderme porque si aquí duramos 2 horas y media, pero pongo mi ejemplo. Yo en mi caso tengo múltiples seguros de vida con diferentes fines. Yo tengo un seguro de vida con un término específico que es para enfocado a la educación de mis hijos. Si yo mañana no estoy, a mí me interesa que mis hijos tengan educación y asegurar la educación por un tiempo determinado. ¿Y cuál es ese tiempo? Se dice estadísticamente que una familia, una casa, se viene a estabilizar luego de faltar una de las cabezas aproximadamente 2 años. En mi caso que yo hice,
yo dije, yo quiero dejar 3 años de educación de mis hijos. Y yo hice un seguro para cada, con un apellido, hijo 1, hijo 2, ¿para qué? Para la educación. Pero asimismo hice uno para el préstamo aquel o la deuda aquella. Pero me voy más lejos. Nosotros como empresarios, que muchas veces tenemos socios, ¿qué sucede si yo como socio me voy? No estoy. ¿Qué va a pasar con la viuda? Entonces ahí sucede también el tema societario, que yo tengo que vender las acciones que mi esposo duró 20 años forjando con su socio, que le iban muy bien, se llevaban muy bien, la empresa estaba muy bien posicionada, pero como tengo pasivos muy fuertes, la viuda ¿qué tiene que hacer? Vender la proporción o la porción que era de su esposo para poder pagar las deudas. ¿Por qué? Porque no contrató un seguro de vida. Sin duda que este caso de Jet-Set nos marcó como sociedad, y a las empresas y familias les abrió este sentimiento de que realmente este riesgo que uno tiene no sabe cuándo le puede ocurrir a uno. Así es. Pasó, según tu experiencia, después de ese evento, que aumentaron las pólizas de seguros de vida y de construcción, o a empresas o a casas. ¿Hubo un aumento o no lo percibiste? Mira, lamentablemente en nuestro país es algo cíclico. A veces tenemos Alzheimer selectivo, a veces el día a día lleva de que las personas y los empresarios recuerden el momento, pero luego se olviden. O sea, sí, al momento que sucedió las inundaciones, al momento que sucedió San Cristóbal, al momento que sucedió Jet-Set, al momento que sucedió cualquier catástrofe que nos tocó esa parte tan sensible, sí, hubo un aumento de solicitud, pero no así de contratación. Todavía sí, yo entiendo que hace 3 meses para acá, sí ha habido un aumento sobre todo el seguro de vida, de que las personas han estado mucho más conscientes, pero por igual en el sector asegurador se ha alimentado y se ha activado un producto que existía hace mucho en cuanto a vida, y es el seguro escolar, de vida escolar. Y es un seguro que las escuelas contratan para garantizar la educación de sus hijos si falta uno de los padres. Qué genial. Existe. Después de la catástrofe de hace 3 meses, muchos colegios han comenzado a concientizar, a contratarlo o por lo menos a solicitar la cotización. Si nosotros nos ponemos a analizar lo que ocurre en la región, Centroamérica, Sudamérica, República Dominicana es uno de los países que tiene la tasa de índice más baja en cuanto a el producto de seguro de vida. Sí, yo diría que sí. Y eso es uno de los motivos, según lo que yo he conversado con expertos, es que aquí en el país tiene un impuesto este seguro de vida. Es de los pocos países que lo tiene, que lo consideran prácticamente un lujo, que yo no me gustaría que me dijeran si la vida de las personas es un lujo, pero es casi inentendible. Siempre se ha solicitado quitar este impuesto que tiene el seguro de vida. ¿Tú crees que si se quitara, esto podría aumentar y la gente podría poder acceder un poco más fácil a él? Mira, yo entiendo, vamos por partes. Número 1, un seguro de vida debe llevar un impuesto imposible, porque no es un lujo. Y es una necesidad. Es una herramienta financiera que viene a generar una estabilidad económica al momento del fallecimiento del asegurado. ¿A quién? A sus herederos legales o a quien haya determinado heredero por documento, por contrato. La verdad es que si eliminamos el impuesto, ¿va a aumentar la producción o la contratación? Sí, es sencillo. No sé los números exactos, pero estoy más que seguro que muchos seguros de vida se contratan en el exterior y no se contratan en República Dominicana. Buen punto. O sea, si tú le quitas ese impuesto... ¿Cuánto es? 16. Si tú le eliminas... Casi nada. Si tú le eliminas el impuesto al seguro de vida, es sencillo, aquellos que están contratando fuera de República Dominicana, ¿dónde lo van a contratar? En República Dominicana. Porque los productos es el mismo. El que tú contratas fuera de República Dominicana y República Dominicana es el mismo producto. Existen 2 tipos de productos. El producto a término es el producto vitalicio o producto universal, que es el producto que es para largo espectro, largo tiempo. Entonces, es el mismo producto.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tú tienes un impuesto. Que si tú lo eliminas, entonces sí, entiendo que la producción de seguro y la contratación de productos de seguro de vida en República Dominicana va a aumentar catastróficamente. ¿Ustedes como asociación han solicitado eliminarlo? Nosotros, como la asociación que soy partícipe, que es la ADOCOSE, sí, somos abanderados de la eliminación de ese impuesto al seguro de vida. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Se ha tratado por muchos años. Se ha tratado por muchos años. Ya es un tema que va más allá de nuestra solicitud, pero sí nuestra posición ha sido el eliminar ese impuesto al seguro. Y ya voy a hablar a título personal. Yo diría no solamente el seguro de vida, sino también al seguro de cualquier seguro que se contrate. Hoy en día los seguros de propiedades tienen el impuesto selectivo al consumidor, que es igual a un 16. O sea, estamos hablando de que el seguro de un auto es un lujo. No, para mí no es un lujo. Entonces, eso voy. Con el seguro de vida sí, hemos hecho algo y sí, yo a título personal estoy de desacuerdo con que se cobre ese impuesto. Y precisamente, Héctor, yo creo que el tema del seguro tiene mucho que ver con la educación, porque a veces la población entiende que un seguro no es necesario y en otros países, para poner un ejemplo en Estados Unidos, usted tiene que tener un seguro para cada cosa. En el caso de que tú tienes un negocio, tú no sabes el momento que va a haber un incendio, que va a haber una inundación, que va a haber que se puede caer el techo y tú terminas, tu negocio terminó en ese momento y tú terminas con las manos atadas. No solamente el negocio, la familia y la vida. Mira, ahí con los seguros diferentes tipos que se generan o que se tienen y se pueden contratar, voy a lo mismo. O sea, ¿la conciencia ha mejorado? Sí, ha mejorado la conciencia. ¿Es suficiente? No, no. ¿Por qué? Porque muchos dominicanos todavía entienden que el seguro es un gasto, no es una inversión. Yo siempre he dicho a un empresario, si tú tienes una empresa y tú tienes poner un monto, tú tienes un inventario para algo tan sencillo y es lo más vulnerable, que es con lo que tú produces. Tú tienes un inventario de 10 millones de pesos, ¿qué sucede si el almacén se incendia? Tú tienes esos 10 millones de pesos en fondo para poder a captar o tener ese inventario nuevamente. No lo tengo, entonces ¿qué vas a hacer? Tienes que irte al banco a pagar intereses, mientras que si hubiese estado asegurado, ese costo financiero es menor que irte al banco a buscar el dinero. Ese costo financiero te va a simplificar y te va a resolver más rápido que cualquier entidad financiera. ¿Cuál es el seguro de salud más contratado? De salud no, perdón. ¿Cuál es el seguro en sentido general? Estoy pensando en salud porque creo que debe ser el más contratado. Mira, el sector asegurador se divide en lo que son los ramos de seguro de personas y los ramos de propiedades o riesgos generales. Yo diría que en la parte de seguro de personas, sí, lógico, el seguro médico local es el más contratado, porque muchas de las empresas le dan eso como un beneficio o parte como de los beneficios a los colaboradores. Entonces, por ende, por volumen, es el más contratado. Luego ya en la parte de riesgos generales, yo diría que el de vehículo de motor. Este es sencillo. Vehículo de motor, hablando con las coberturas de daños a terceros o responsabilidad civil, o lo que le llaman de ley, es obligatorio estar transitando en nuestro país con un seguro mínimo de daños a terceros. Entonces, por ende, es el más contratado. Sin embargo, yo creo que estamos por debajo en la contratación de seguros de motor. No están todos los vehículos que están transitando asegurados. Que es un riesgo con la cantidad de accidentes de tránsito que tenemos nosotros en estadísticas. Y que estamos hablando que en este país hay más de 3 millones de motocicletas. Hace poco estuvimos aquí en este puesto donde tú estás ahora, tuvimos a Milton Morrison que nos comentaba de que de las 3 millones de motocicletas que hay aquí en el país, solamente hay 13,000 licencias de conducir para motocicletas, de 3 millones. Calcule si hay solamente 13,000 licencias de conducir, ¿cuántas están asegurados? Porque uno de los requisitos es que tú estés legalmente, que puedas manejar la motocicleta de forma legal. ¿Y cuál es la forma legal? Lo primero es la licencia. Si tú pudieras decir, Héctor, ¿cuál es el factor? Porque aquí estamos hablando de ese seguro que es básico, pero ¿qué falta en República Dominicana? ¿Una cultura aseguradora? ¿Falta más campañas? Bueno,
nosotros podemos ver que el Estado mismo, ni siquiera el Estado asegura sus propiedades. El Palacio Nacional no tiene seguro, el metro no tiene seguro, edificios emblemáticos del país no tienen seguro. Entonces, ¿qué falta aquí como para esta cultura aseguradora poder arraigarla más en la población? Mira, yo entiendo, y lo dije una vez hace un tiempo, yo creo que por donde debemos iniciar es, yo recuerdo hace muchos años, y voy a repetir casi textualmente como lo dije, hace X cantidad de años había una materia en el colegio que le llamaban moral y ética. Sí. Creo que ahí comienza, que debe comenzar todo. Ahí es que donde tú tienes que comenzar a hacer entender a esos niños de que tú necesitas estar asegurado, tú necesitas tener una protección hacia el tercero. Creo que por ahí vienen las cosas. Crear campañas no, porque ustedes que trabajan con el tema de revistas o sea que una campaña llegó y se fue. Pero si tú no comienzas desde la parte educativa, desde entrar a ese niño aquí adentro, el cerebro, esa parte, no haces nada con crear una campaña. Yo creo que es un punto. La cultura es la segunda, pero sobre todo la tercera para mí es el régimen de consecuencia. Por ejemplo. Si tú ejecutas de forma eficaz el régimen de consecuencia de multas, por poner un ejemplo, 13,000, y perdón con lo que voy a decir, pero si el AMET, DGCET, comienza a poner las multas a esos motoristas porque no andan con su licencia, tú vas a crear conciencia ¿de qué? De que tengo que andar con mi licencia. O deje el motor en la casa. O deje el motor. Yo pongo el simple ejemplo, recuerdo no sé cuántos años atrás, antes todo el mundo andábamos sin cinturón. ¿Quién se deja de poner un cinturón ahora? Ahora, ¿cuál fue y por qué fue que se creó la cultura? Fue porque hubo un régimen de consecuencia y la gente le dolía, le llegó al bolsillo. Yo pongo un ejemplo tan sencillo, yo que trabajo en un cuerpo de emergencia, ¿cuál es la práctica que un dominicano oye una sirena en una vía pública? ¿Qué hace? Aquí no le abren el espacio. Se ponen detrás. Se ponen detrás o se ponen delante. Sí. Entonces, si tú comienzas a generar un régimen de consecuencia de aquella persona que no le abre el paso a un vehículo que va en clave roja o en emergencia con las luces y centellas prendidas y sirena prendida, perdón, tú le tienes que poner un régimen de consecuencia. Pasa con la licencia, pasa con el seguro. Si yo te detuve y tú no tienes la licencia, régimen de consecuencia. Si yo te detuve y no tienes un seguro, régimen de consecuencia. Entonces yo entiendo que la tercera es muy importante y va de la mano con las otras dos. Eso es cierto. Y has puesto un ejemplo buenísimo con el tema del cinturón de seguridad, porque realmente nosotros aquí nadie usaba cinturón de seguridad hasta que se comenzó a poner las multas. Claro, le comenzaste a dar el bolsillo a las personas. Desde que tú comienzas a afectar el bolsillo de un ser humano, olvídate que se arregla porque se arregla. Héctor, tú comenzaste a hablar de los productos que son creados por las aseguradoras y las aseguradoras se han puesto creativas en la elaboración de esos productos. Por ejemplo, yo he visto que hay seguros para mascotas, he visto que hay seguros para para bicicletas. ¿Cuáles son los seguros que a ti más, debe tener mucho más conocimiento que nosotros, obviamente, porque estás trabajando día a día con muchas aseguradoras? ¿Cuáles son esos seguros que a ti te llaman la atención? Que cuando lo viste la primera vez tú dijiste, ¿alguien va a contratar esto? Bueno, mira, un poco de mi historia es que en mi último empleo, la posición mía era justamente gerente de desarrollo de proyectos y de productos. O sea, yo trabajaba desarrollando esos inventos en una aseguradora, que ya no está con nosotros hoy en día, lamentablemente. Pero yo creo que la palabra más fácil, todo es asegurable. Lo que tú menos piensas es asegurable. Quizás Raúl Di Blasio tienes las manos aseguradas. Jennifer López tendrá otras partes aseguradas. Sí. Pero la verdad es que no existe algo que no se pueda asegurar. Ahora, lo que existe son las condiciones para poder asegurarlo. Existe un producto de bicicleta. Recuerdo hace unos años atrás que estuve con una compañía aseguradora desarrollando un producto relacionado a las motocicletas. No solamente el seguro de ley, sino seguro para daños propios, o sea, seguro full para las motocicletas. Y lo desarrollamos, así como hay para bicicleta, así como hay para, como dicen, mascotas. Hoy en día ya una mascota es parte de una familia. Ya lo cuidamos y tenemos que, dentro del presupuesto, y me incluyo,
dentro de mi presupuesto está los gastos del hijo perruno que uno tiene en la casa. Entonces, sí, productos que me hayan chocado, yo creo que ninguno ya, porque yo he escuchado hasta seguros para títulos. ¿Cómo para títulos? Hoy en día no existen, pero recuerdo en aquella vez que era un producto de que si por alguna razón, esa se daba mucha práctica, de que yo compré esta propiedad y de repente 2 años después decía, pero esa propiedad es mía. Ah, sí, eso sigue pasando. Pero menos. Pero sí sucede. Entonces, en su momento, ese seguro venía a proteger esa compra, esa adquisición. Y por ejemplo, si yo tengo un seguro de mascota, yo tengo mi perrita, Casey, y le voy a comprar un seguro de mascota, ¿cuál es la cobertura? Porque las veterinarias están preparadas para trabajar con estos seguros. ¿Cómo funciona? Normalmente los productos que existen en República Dominicana para mascotas son a reembolso. Ok. En algunos casos tienen veterinarias afiliadas con algunos acuerdos de tarifa, pero la mayoría de los casos son yo pago, yo tengo mis condiciones, no es que yo me voy a cubrir todo lo que yo haga, o sea, pero sí tiene coberturas. Que me voy de viaje, ¿me va a cubrir cada vez el hotel? Bueno, te cubren hasta un monto. Que si una profilaxia, igual como nosotros vamos a hacer una profilaxia, bueno, te cubre hasta una cantidad de profilaxias al año. Que si un tema de vacunas, te cubro solamente estas vacunas. Es casi igual, bajo el mismo esquema, más limitado, pero con una estructura muy similar a los seguros médicos que tenemos cualquier persona. Vamos a hablar también de los seguros catastróficos. Estamos en temporada de huracanes todavía. Gracias a Dios todavía no se nos ha metido ninguno, pero sin duda debe ser uno de los seguros que muchas empresas quisieran tener, las que están en la costa este con mayor razón. Es un seguro muy demandado acá en el país. ¿Hasta dónde llega? Si viene un huracán, ¿qué se puede asegurar? ¿Qué parte? ¿Hasta qué daños? ¿Cómo es la cobertura? Ahí los seguros, mejor dicho, no es que existe un producto exclusivamente para coberturas catastróficas. Ahora, existe un producto, y pongamos el caso de una vivienda, ponemos un producto de una póliza de incendio y líneas aliadas. ¿Qué pasa? Dentro de la póliza de incendio y líneas aliadas, que tú vienes a cubrir los 5 rubros que tú decidas: edificación, mobiliario, maquinaria, equipos. Bueno, en la residencia no existe inventario, pero esos 4 en una vivienda. Entonces, si tú decidiste asegurar la edificación, entonces dentro de ese producto que se llama incendio, existen las coberturas de eventos catastróficos: inundación, por ras de mar, lo que es huracán, tornado, terremoto, todo lo que tenga que ver con eventos de la naturaleza. Está dentro como una cobertura de la póliza de incendio y líneas aliadas. Esa póliza de incendio y líneas aliadas, por igual, es el mismo nombre para una empresa. Ahora, la única diferencia es que en la vivienda tú tienes 4 grupos, en los negocios un 5º grupo, que es el inventario. En esa cobertura, en esa póliza, tú tienes esos 5 rubros que tú aseguras. Ya está de ti cuáles tú quieres asegurar o cuáles tú entiendes que tienen mayor exposición de riesgo. O todos, o una parte, o cuál. Pero no, a mí me ha pasado con clientes que dicen, mira, la edificación vale 10 millones de pesos. Vamos a ponerle 5 millones de pesos a la edificación para pagar menos de seguro. Entonces ya ahí entra lo que es la penalidad por estar infrasegurado. Entonces ahí yo le digo a los clientes, no puedes pagar, y no estoy yo, eso todo el que es asesor tiene que hacerle entender y hacer conciencia a sus clientes de que el tú ponerlo por debajo es un daño a ti mismo, más que una solución. Porque al momento de una reclamación, si yo aseguré 5 millones de pesos y costaba real valor de mercado de reposición a nuevo, valía 10 millones de pesos, tú estás asegurando ¿qué por ciento? Un 50%. Por ende, la aseguradora no te va a pagar los 5 millones. Te va a pagar proporcionalmente, porcentualmente, lo que tú aseguraste versus la realidad. Dígase, un 50% de los 5 millones de pesos. Y eso lo dice el contrato. Ahora, ahí es que vienen los términos que repito nuevamente, como había dicho, las personas dicen, es que las aseguradoras se la quieren ganar toda, es que no quieren pagar. No es que no quieren pagar, es que es lo que dice el contrato. Tú tienes que asegurar tu bien basado en el valor de reposición a nuevo, valor real, o en los vehículos, valor de mercado. Héctor, tú que eres voluntario de los bomberos, ¿qué tan frecuentes son los incendios en las viviendas en Santo Domingo, por lo menos?
¿Y qué tan frecuentes son los seguros en las viviendas? Porque es muy probable que la gente, cuando le llega un incendio, que muchas veces pasa por lo más imprevisto, un abanico, una plancha, cualquier tontería, la gente se queda en la calle. Mira, vamos a empezar con algo. ¿Qué % de las viviendas en República Dominicana están aseguradas? Yo creo, voy a ser muy conservadores, menos de ahí. Yo sé los números más o menos, pero voy a poner un número alto, menos de un 3.5. Wow. De las viviendas están aseguradas. De ese 3.5, me atrevo a decir que el 90% lo tienen por una obligatoriedad, porque tienen un financiamiento. Y la entidad financiera te obligan a que sí o sí tengas un seguro de propiedad. Vamos a pasar por ahí. Número 2, ¿qué tan frecuentes son los incendios de viviendas en el Gran Santo Domingo? Diario. Pasan muchos. Números exactos. Me puedo atrever a decir que en el Gran Santo Domingo puede haber incendios de vivienda diarios más de 50. O conatos. Wow. O conatos. Y de ese %, la mayoría son por temas de cortocircuito o descuido. ¿Y por qué cortocircuito? Yo diría no. Recordemos que aquí cualquiera se pega en cualquier esquina del cableado eléctrico. Entonces eso sobrecarga una línea y que ha sucedido muchos de los incendios también suceden en una habitación porque ponen un tomacorriente, una regleta con una computadora, 3 celulares, un abanico, arriba una cama, se calienta y ¿qué pasa? Ya tienes el incendio. Entonces, la frecuencia es altísima, más de lo que las personas se imaginan. Tú decías que se hace en las empresas el tema del mobiliario, se toma en cuenta, en las viviendas no. ¿Se puede asegurar en el caso de una persona que no es propietaria de esa vivienda y lo que quiere asegurar son los enseres del hogar? ¿Lo puede hacer? Corrijo algo. Donde lo que no se puede asegurar en vivienda, que se asegura en negocios, es el inventario. Inventario. El mobiliario se puede asegurar en ambas partes. Ahora, yo soy inquilino. Esta casa no es mía. ¿Yo puedo asegurar mis enseres? ¿Mi mobiliario? Sí, lo puedes hacer. No obstante, nosotros estamos desarrollando ahora con una aseguradora, y espero quizás este mes o el que viene lanzarlo, un producto muy asequible, muy asequible. Cuando hablamos de asequible es que ustedes por 1.500.000 pesos de valor asegurado para lo que es los enseres, mobiliario, equipos y demás, lo que va a pagar son 750 pesos al mes. Entonces, es asequible, son productos asequibles. Las personas creen que los seguros son costosos y no son costosos muchas veces. Ese es un punto importante, lo de los precios y costos. Muchas veces uno le habla, tienes que poner un seguro de esto y se asustan ya con solo saber. Y realmente no son tan caros muchos seguros y contando lo que estás previniendo, contando las consecuencias que puede traer. Mira, los seguros de viviendas específicamente son uno de los productos con menor tasa o menor prima a pagar. ¿Por qué? Porque no hay tanto impacto. No es lo mismo que un seguro médico. Los seguros médicos son más costosos. ¿Pero por qué? Porque en República Dominicana se maneja, a diferencia de otros países, en otros países se maneja los seguros de vida por severidad. En nuestro país por frecuencia. Como no tenemos un proceso del sistema de salud donde hay atención primaria, hay un médico general y luego van los especialistas, aquí tenemos acceso con los seguros privados directamente al especialista. Entonces eso impacta y aumenta la frecuencia. Pasa con los seguros de vivienda por igual. Esa parte, tú puedes asegurar, siendo inquilino, sí lo puedes asegurar. Y por ejemplo, en el tema de la vivienda, si yo aseguro todos los enseres de mi casa, yo me voy, vamos a decir, a Punta Cana de fin de semana y resulta que mi casa la violan, se entran a robar. ¿Puedo tener cobertura contra robos dentro de la vivienda? Dentro de las coberturas de la póliza de incendio y linealidad, como se llama o se denomina, existe una partida que se llama robo con violencia, robo y asalto con violencia de tu propiedad y tus enseres. Normalmente no se cubre el 100% de todo lo robado. Hay lo que le llaman un sublímite porcentual que normalmente va entre un 20 y un 30% en robo del total asegurado. Si yo tenía 10 millones de pesos, el 10% máximo son 1 millón de pesos. Entonces, para que vayan teniendo una idea de que no siempre se cubre el 100%, pero sí tiene cobertura.
Igual, te pongo el ejemplo. Te fuiste a Punta Cana, te fuiste a Dajabón, no importa dónde, tu casa la cerraste y cuando llegaste, tu casa era un río. ¿Por qué? Porque explotó una tubería. Existe una cobertura de lo que es daños por agua accidental y eso tiene cobertura. Me voy más lejos. Esa tubería que se rompió, no fue intencional. Claro. Esa agua llegó al vecino. Dañó todo lo del vecino. ¿Qué sucede? ¿De quién es la responsabilidad? Tuya. Porque fue tu apartamento que ocasionó el daño. Fue tu propiedad. Tú tienes que resarcir a ese vecino. Entonces ya ahí entra, dentro de la póliza de viviendas, entra la cobertura de daños a terceros. O, como se le llama, póliza de responsabilidad civil. Lo mismo que el vehículo. Igual que el vehículo, igual que un negocio, igual que todo. Si yo tuve un evento en mi negocio, una explosión, o tan sencillo que lo viví con un cliente, mojaron el piso, no señalizaron, el cliente resbaló, se dio de cara, hubo un tema facial, ese cliente le dijo a esa tienda, tú eres responsable porque tú no señalaste de que estaba húmedo. Y ese negocio tuvo que resarcir a ese afectado. ¿Pero quién pagó? No pagó directamente el cliente. Pagó la póliza de responsabilidad civil, la aseguradora, al afectado. Pasa lo mismo con la vivienda. Algo de responsabilidad civil, sencillo, 2 prácticas, pongo rápido. Tu perro mordió al vecino. Eso tiene cobertura. ¿Cómo se cubre eso, perdona? Por responsabilidad civil con una cobertura que se llama animales domésticos. Ya, y eso es un seguro. No, eso es una cobertura dentro de la póliza de responsabilidad civil. O sea, yo tengo la póliza de incendio, la póliza de responsabilidad civil y dentro de la cobertura que yo cubro en responsabilidad civil existe una cobertura que se llama animales domésticos. Excelente. Pongo otra cobertura dentro del mismo rubro, del mismo grupo. Me encantan las plantas y tengo mi balcón lleno de plantas y de repente regando las matas se cae un jarrón, cae arriba un carro, rompió el vidrio. ¿Cuántas personas no han vivido eso? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del dueño del jarrón. Claro. El que tenía su jardín botánico en el balcón. Entonces, en la póliza de responsabilidad civil de tu vivienda, indistintamente tú asegures la edificación, el mobiliario o lo que fuese. Si tú tienes la póliza, esa cobertura se activa y te resarce el daño al afectado. Tú decías que están creando un producto que va a costar 700 pesos, ¿verdad? Algo así. En este momento, ¿qué producto creado ustedes tienen? ¿Cuál es el costo de cobertura para el hogar, para este tipo de seguros? Mira, es el mismo que hablo. La única diferencia es la frecuencia de pago de este seguro y algunas coberturas adicionales que tendrá este seguro. Pero la forma normal es que un seguro por $1 millón existe hoy en día. Por $1 millón anda en 7,000, 8,000 pesos al año. Al año. Al año. O sea que tú puedes pagar el año completo de tu seguro con 7,000 pesos. Y tiene $1 millón de pesos. Tu casa asegurada. Bueno, depende de qué partidas decidas asegurar. Pero si dices, yo quiero $1 millón de pesos, como por ejemplo el producto que estoy pensando ahora mismo, que es un producto de una aseguradora, lo que le llaman límite único combinado, que no te aplica infraseguro, por $1 millón de pesos anda por los 8,000 pesos. ¿Qué es un infraseguro? Cuando tú aseguras por debajo de lo que cuesta la realidad. Ya. O sea, lo que es tu valor de reposición. Si yo compré un televisor y me costó 30,000 pesos, lo aseguro por los 30,000 pesos, pero valor de mercado, valor de reposición a nuevo, no son los 30. Yo lo compré en 30, pero cuando voy al mercado a comprar cuesta 50. ¿Cuál es mi valor asegurado? Los 50. Valor de reposición a nuevo. ¿Cuánto me cuesta ponerlo nuevamente ese mismo bien donde estaba el que voy a sustituir? Wow. A mí me encanta. Me encanta porque yo creía que un seguro para una vivienda era una cosa del otro mundo. No. Son muy, muy, muy económicos, muy básicos, muy simples de manejar. ¿Y para las empresas es lo mismo o son un poco más complejos? Lo de las empresas, asegurar tu empresa. La edificación o... Mobiliario. Mira, yo te diría que lo de las empresas, el asegurar la edificación es casi lo mismo. El mismo concepto. Lo que pasa es que ya en una empresa uno ya tiene que volverse un poco más técnico, porque la exposición a riesgo de una vivienda y un negocio no es lo mismo. Depende el giro de negocio, depende la ubicación, depende su operatividad. O sea, por decir un ejemplo, ¿qué tú almacenas? ¿Qué negocio tú tienes en tu perímetro? ¿Cuál es tu giro de negocio? No es lo mismo asegurar una oficina de abogados
que una estación de combustible. No es lo mismo asegurar una estación de combustible que una envasadora de agua. O sea, ¿cuál es tu exposición a riesgo? Yo puedo tener el mismo giro de negocio, pero diferente operatividad y diferente ubicación. Yo puedo tener por decir un ejemplo, que tenemos dos clientes similares, y voy a poner el ejemplo. Son transportadoras de combustible. Pero ¿qué pasa? Los almacenes de una están retirados, donde el perímetro de ellos, atrás, derecha e izquierda, son solares. Pero tengo otra que tiene atrás un taller de ebanistería. Tengo al otro lado una fábrica, una procesadora de plásticos. ¿Cuál es el riesgo de exposición que tiene ese? No solamente de ellos hacia esos dos, pero oigan los negocios que le puse. Taller de ebanistería, procesadora de plástico. Ya también el cliente tiene que saber que tiene que estar más asegurado, mejor asegurado. Y Si nosotros, que creo que vamos a hablar un poquito también de tu empresa y de tu firma, si pudiéramos decir, Héctor, el sector seguros en el país, sin duda que hay oportunidades, hay muchas potencialidades porque falta un poco de cultura aseguradora en el dominicano. ¿Cuáles podrían ser los principales retos que tiene el sector para poder crecer aún más? Oportunidades siempre van a haber. Y lo digo porque lo vivimos día a día en nuestras oficinas, con clientes que hasta que están, algo tan sencillo, que están infrasegurados y no voluntariamente. ¿Por qué estoy infrasegurado? Porque yo tenía en enero 10 millones de pesos en inventario, me llegó mercancía nueva y a mí se me olvidó mandarle y notificar a mis corredores, a nosotros, Álvarez Rojas y Asociados, de que tengo 8 millones de pesos de más. Sucede un evento. O sea, yo creo que ahí el reto está en lo mismo que estábamos hablando. Es primero crear conciencia con los empresarios. Que los empresarios entiendan que así como tiene que pagar luz, agua, teléfono, nómina, los seguros no lo pongan en la partida en donde pone mercadeo. Porque cuando una empresa comienza a estar en rojo, ¿qué es lo primero que quitan? Mercadeo, presupuesto de mercadeo y seguros. Donde ahí yo le digo a los clientes, mientras más complicado esté la situación económica en la empresa, mejor asegurado deben de estar. Porque el impacto tuyo, cuando tú estás asegurado y no asegurado con una situación financiera mala, es una gran diferencia. Si tú me dices a mí que estoy económicamente mal y pongo el ejemplo del inventario, se me fue el inventario, ¿dónde voy a sacar para poder restablecer el inventario? Entonces ahí cuando estamos económicamente mal es que más asegurados debemos estar, mejor asegurados debemos estar. Vamos a conversar también en esta entrevista de lo que es Álvarez y Rojas Asociados, una firma que ya lleva más de 20 años, Héctor, tu orgullo, tu otro hijo. ¿Qué ha significado para ti ver crecer a tu propia firma de seguros, de corredores de seguros? Bueno, sí, Álvarez Rojas ya este diciembre, 3 de diciembre, cumple 22 años ya. Y la verdad es que cuando tú inicias algo por evento fortuito o por necesidad, no porque estaba programado, ya nunca, yo no pensaba que iba a ser independiente, que iba a formar una firma de corredores, y mucho menos entrar al sector asegurador. Yo soy hotelero de carrera. O sea, imagínense ustedes estudiar administración de hoteles, irme especializando en la parte de mayorista, tour operador, y de repente 5 años después me veo en el sector asegurador. Álvarez Rojas tiene 22 años casi y ha sido mucho esfuerzo. La verdad es que es un sector muy interesante. Recuerdo cuando yo inicié, siempre uno hablaba don fulano. Y cuando te hablan del sector, un sector muy formal. Un sector que saco y corbata era la informalidad. O sea, ha sido muy formal, pero ya se ha abierto la puerta. Y en mi época yo era siempre el pelo de la sopa. El pelo en la sopa, en la mosca, en la comida, porque era muy joven. Yo comencé apenas con 25 años de edad. Y donde el que más me seguía era el hijo de don fulano, que tiene 38. Tiene 35 años. Entonces, ha sido muy interesante. Ha sido altas y bajas. Para mí, como dices,
Es un hijo que con mucho esfuerzo se ha logrado estar donde hoy en día, pero lo más importante es que no ha sido solo. O sea, imposible yo llegar a donde Álvarez Rojas está hoy en día, 22 años después, sin un gran equipo y talento humano. A mí me surge una curiosidad. Yo quiero saber qué tiene Álvarez Rojas asegurado y qué tiene Héctor Álvarez asegurado. ¿Cuáles son los seguros que ustedes tienen? O sea, como persona, Héctor como seguro, como persona, ¿qué seguros tiene? Y Álvarez como empresa, ¿qué seguros tiene? Mira, es sencillo. Héctor Álvarez, yo creo que si tiramos la lista de qué seguro tiene Héctor Álvarez, no terminamos hoy. Porque yo creo en el seguro y yo lo veo como una herramienta financiera. Y la verdad es que yo tengo desde múltiples seguros de vida, como dije al principio, yo tengo un seguro de vida con cada apellido. Un seguro de vida para la educación de mis hijos, para que si yo no estoy, los gastos fijos de la casa se cubran. Un seguro para pagar los pasivos inmediatos como deuda de vehículo o deuda de tarjeta de crédito. Tengo un seguro para la vivienda, tengo un seguro de vehículos. Tengo un seguro de responsabilidad civil a terceros, tengo un seguro médico local, tengo un seguro médico internacional, tengo el seguro de la vivienda, tengo seguro de equipos electrónicos para mi vivienda, de que si llega un alto voltaje y se me dañó un televisor, me lo reponen. ¿Cuánto cuesta ese seguro? Está incluido. Está incluido en la póliza. En la vivienda, simplemente tengo que habilitar la partida, vamos a llamar así, y se paga por eso. Mira, ese punto es clave que tú dices. De repente esos seguros están incluidos, pero uno como no tiene un corredor, no lo sabe, no lo activa. O tan sencillo, yo tengo asegurado dentro de mi póliza, yo tengo lo que son objetos valiosos. La cobertura de objetos valiosos dentro de mi póliza. ¿Por qué? Porque yo soy coleccionista, hay artículos de colección, hay hasta pinturas. Tú puedes incluir en la póliza y como empresa, por igual, todos los colaboradores de nosotros como beneficio tienen un seguro de médico, tienen un seguro de vida, todos los colaboradores tenemos el seguro de la propiedad del negocio, equipos electrónicos, error o omisión de intermediación, entre otros productos. O sea, nosotros creemos. ¿Cuál es la inversión tuya como persona en pago de seguro? Uy. Sí, porque la gente va a decir, él tiene mucho seguro, el dueño de una aseguradora, pero no se lo regalan. No. Él tiene que pagarlo. Ay, no. Porque él no es el dueño de una aseguradora. No, que tú eres corredor, eso es un punto muy importante. Tú porque el corredor te sale más económico. Me sale igual que todo cliente. Increíblemente, la gente no lo cree, pero a mí yo pago igual un seguro de auto, un seguro de vivienda, un seguro médico, igual que cualquier cliente. Lo pago igualito, claro, porque me salen igual. O sea, porque en mi caso nuestro, los descuentos que yo logro para mí, es lo mismo que yo logro para mi cliente y viceversa. O sea, yo pago suficiente. O sea, porque son muchos seguros. Vamos a ponerlo así. Yo determino aproximadamente un 20% del ingreso mensual al sector asegurador. Pero duerme tranquilo. Totalmente tranquilo. Sí, como un lirón. Si yo quisiera ir mañana, muchos de nuestros personas que nos siguen, quizás le ha llegado tu mensaje y se da cuenta de que, como dijiste, uno debe tener un médico de cabecera, un abogado. ¿Por qué no tener un corredor? ¿Cuál es la diferencia que marcas tú y tu empresa, Álvarez Rojas y Asociados, para yo ir a contratarte? Eso es fácil. El producto, yo dije al principio, el producto de seguro lo genera y lo crean las aseguradoras. Es generar el producto. La intermediación, como yo dije, intermediación entre una rama y otro son más de 2,000. La diferencia entre uno y otro es una sola. El servicio. En nuestra firma, como Álvarez Rojas y Asociados, ya nosotros tenemos más de 2 años que no utilizamos el término de servicio, sino experiencia del cliente. De que nosotros somos el que vamos a estar todo momento ahí para el cliente, con el cliente. Y pongo el ejemplo. El ejemplo es que en una reclamación de vehículo, vuelvo porque es lo más fácil de poder explicar, se supone que el que es vendedor de seguro, el trabajo es hasta que te entrego la orden de reparación del vehículo. En nuestro caso no. Nosotros le damos seguimiento al suplidor de las piezas. Le damos seguimiento al taller. Le damos a seguimiento, notificamos al cliente, ya su pieza está en el taller. Entonces, esas son lo que va a diferenciar entre un productor o un corredor entre otros. Por eso que yo siempre utilicé el término ahorita de que hay vendedores, corredores y asesores. Nosotros somos asesores y lo que nosotros vendemos son experiencia del cliente, experiencia al cliente. Es lo que nosotros mayormente vendemos. Y eso es lo que nosotros hemos enfocado, hemos invertido y hemos trabajado para que el cliente vea a Álvarez Rojas y Asociados como
Una empresa, un departamento de la empresa. Una persona como un aliado, un amigo que está trabajando y está viviendo y está acompañándolo en todo el proceso, desde la A hasta la Z. Héctor, me acabas de crear una necesidad y es un seguro para la vivienda, porque definitivamente yo creo que es algo sumamente útil. No es costoso y usted se va tranquilo de su casa, de que cualquier cosa que pase lo tiene cubierto. Lo más importante es que hay seguros, y te doy un detallito, que hay muchos seguros que no solamente te ofertan la protección a tu bien que estás decidiendo asegurar, sino también muchos caramelitos de servicios. Por decir un ejemplo, hay seguros de viviendas que te dicen, yo te cubro la inhabitabilidad de la vivienda. Si la vivienda está inhabitable por una de las coberturas que tiene la póliza, yo te pago hasta, por decir un número, 30 mil pesos, que tú decides si va a un Airbnb, si va a un hotel, o tan sencillo te mando la prima. Entonces, hay detallitos como eso, entre asistencia domiciliaria. Un problema de tubería y una emergencia, tú llamas a un plomero y te llevan al plomero y te estabilizan la emergencia, la condición. O sea, existe y muchos productos tienen esa cobertura. El que quiera más detalles, que nos busque en las redes sociales, que nos llame y ahí le vamos a asesorar. No, vamos a seguir hablando con este señor porque se me han ocurrido muchos temas que creo que van a ser muy importantes para todos. Por último, si tú me pudieras definir qué soy para ti los seguros. Tú duermes con seguro, vives, comes seguro, te noto que lo hablas con pasión. A ti esto te llena, es tu vida. Yo creo que lo acabas de decir. Para mí el seguro es una pasión. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas tranquilidad a una familia, a un negocio, a un hogar, no tiene precio. O sea, lo que yo he vivido, y pongo el ejemplo porque es una pasión, el yo saber que yo he tenido casos de clientes con eventos, accidentes, y ese accidente le ha generado un tema de salud, y que yo sepa que esa familia no tuvo que vender el negocio, no tuvo que vender su casa, porque estaba asegurado. Y yo pongo el ejemplo de alguien muy cercano mío. Yo tuve un tío que en 6 meses en Estados Unidos, por la condición médica, fueron más de $3 millones. ¿Qué hubiese pasado si ese familiar no hubiese estado asegurado? ¿Quiénes tienen líquido $3 millones de dólares? Cuando hablamos de los $3 millones, son $2. ¿Quién tiene líquido $3 millones en una cuenta? Entonces, cuando yo transfiero y yo me siento con una persona, yo no veo que yo estoy vendiendo un producto. Yo estoy vendiendo tranquilidad. Yo estoy cediendo una herramienta financiera. Yo estoy cediendo un producto que va a transferir un riesgo para cuando llegue el evento fortuito, que no sabemos cuándo va a llegar. Por eso es fortuito. Tú tengas un respaldo para tú poder continuar con tu vida, con tu negocio, con tu familia. Excelente. Bueno, Héctor, nos queda darte las gracias. De verdad que nos has compartido información muy valiosa. Y le voy a dejar a ustedes la tarea de que le den like a este video, que se suscriban al canal y que lo compartan con alguien que usted sabe que toda la información que sea de lo que se ha hablado aquí le puede servir. Compártale este video para que también pueda tener la misma oportunidad que tú tuviste de verlo. Sí. Gracias.